cuando hablamos de problemas que tiene el hombre y que el mismo hombre quiere resolverlo, hay muchas cosas que el hombre resuelve mediante su ciencia, pero hay algo que el hombre no puede resolverlo porque eso ya es la ciencia de Dios. Y lo que no puede resolver el hombre, por más que se proponga tratar de hacerlo, no lo va a poder, porque el mal más grande que tiene el hombre es el pecado, ¿no? Y el pecado, la medicina para ese pecado no se encuentra en la tierra, ¿no? Sin embargo, para que haya el conocimiento del pecado, hace 3500 años Dios le dio la ley a un pueblo al cual él lo rescató de la esclavitud por amor a Abraham, y les dio una ley en el desierto que luego lo llevaron una vez que tuvieron su territorio llamado Israel. Y ahí en ese territorio ellos tenían que vivir de acuerdo a esa ley, porque esa ley le daba el conocimiento del pecado, tal como lo dice en Romanos 3:20. Ellos tenían conocimiento del pecado, pero durante 1500 años ese conocimiento fue obstruido por el mismo pecado que ellos infringieron por medio de esa ley, ¿no? Entonces, si ellos teniendo esa ley, con el conocimiento del pecado, la infringieron, por eso que usted ve en Deuteronomio 28, ¿no? Desde el 1 al 68, donde habla Dios acerca de las consecuencias que tuvieron este pueblo. Si obedecían, había bendición, pero si desobedecían, había maldición, y ellos lo sabían, ¿no? Es por eso que ellos tenían las consecuencias de su mal ya escrito, y tenían el conocimiento del pecado, pero no tenían la medicina para el pecado. El mundo entero desconocía lo que conocía Israel, el conocimiento del mal, del sufrimiento, ¿no? Porque Dios siempre quiso lo mejor para aquellos que iban a sujetarse a su palabra. Sin embargo, en el cielo, actualmente en el cielo, un pecador es un enfermo del alma, es un enfermo espiritual, y la medicina tiene que ser espiritual, no puede ser terrenal. Entonces, Jesús vino para resolver ese problema, ese mal, ¿no? Por el cual el hombre pues se sujetaba, se esclavizaba, se ataba a algo que lo destruía, que lo hacía fracasar en su propia vida, ¿no? En su hogar, en su trabajo, en su comunidad, ¿no? Y tenía que darle ese remedio primero al pueblo judío, porque ese pueblo judío tenía, ¿no?, en sus escrituras, por los profetas, tenía ya la bendición de que iba a venir el Mesías para hablarles de todas estas cosas, ¿no?, verdades, ¿no? El pueblo gentil no. El pueblo gentil tenía sus leyes que no tenían nada que ver con Dios, y tenían leyes que eran buenas, pero que no surtían efecto, como la ley de los judíos, ¿no?, que ellos constantemente iban a pedir perdón por sus pecados mediante el sacrificio de un animal. Entonces, cuando vino Jesús, Jesús le habló del reino de los cielos, en la cual, en ese reino, pues tanto el pecado como sus consecuencias iban a ser destruidas. Entonces, en Romanos 3:9, ¿no?, bien claro habla ahí de que se demuestra que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, ¿no? Entonces Jesús vino para hablarles a los judíos que ellos estaban enfermos del pecado delante de Dios, pero también los gentiles. O sea, tanto judíos como gentiles estaban sumergidos bajo el pecado. Pero hay una cosa también, hay una cosa muy importante. Los gentiles eran ignorantes de la realidad del pecado. Los judíos se habían separado tanto de Dios de que ya parecían gentiles.
Y como Jesús vino a ayudarles, ellos no lo aceptaron. Y la Biblia testifica de que cuando un pecador se arrepiente, sea judío o gentil, ahora por medio de Cristo, entonces ellos obtienen lo que se llama el perdón de sus pecados, ¿no? Y en el cielo, dice en Lucas 15, 7 y el versículo 10, de que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, ya se ha demostrado por la palabra de los apóstoles de que tanto gentiles como judíos están bajo pecado. No hay ni uno en la tierra que pueda decir después de Cristo, así tenga su ley, de que no son pecadores. Todos son pecadores y todos están destituidos de Dios, ¿no? Pablo dijo bien claro en 1 Timoteo 1:15 de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales él decía que es el primero. Y Santiago 5:20, él dice de que si hay alguien que habiéndose arrepentido de sus pecados, hace volver al pecador del error de su camino, entonces salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque en el cielo un pecador es un enfermo del alma, del espíritu, está muerto de sus delitos y sus pecados, y delante de Dios, por más que tome cualquier fe que conozca, sin Dios va a seguir siendo un pecador. No va a tener el perdón de sus pecados. Porque para eso vino Jesucristo. Para eso vino Jesucristo, para perdonar los pecados, ¿no? Entonces, nosotros vemos de que en el pueblo judío, ellos, por sus gobernantes y sus sacerdotes, conocían qué era el pecado, y ellos instruían para que ellos no se vuelvan contra Dios. Sin embargo, bajo ese conocimiento, pues se tergiversó con mandamientos de hombres, y cuando llega Jesús, pues Jesús los encontró a ellos mal, y los gentiles, que eran ignorantes de lo que era la realidad del pecado, entonces ellos, al escuchar la palabra del Señor por medio de los apóstoles, entendieron de que necesitaban el arrepentimiento. Es por eso que cuando Pedro da el primer sermón, en ese primer sermón, Pedro predica el mensaje a los judíos, porque él dio el primer mensaje a los judíos que se reunieron en ese momento donde ellos estaban en el aposento alto, y bajaron y se reunieron mucha gente, porque Dios hizo algo poderoso, ¿no? Los llenó de su espíritu, ¿no? Y hubo un ruido poderoso que se escuchó hasta muy lejos, un estruendo, ¿no? Y Pedro sale y entonces les predica el mensaje, ¿no? En Hechos 2:38, 39, y le dice a los judíos que hay perdón para sus pecados si ellos se arrepienten ahora de haber no creído de que Cristo era el Mesías, y que ellos habían matado al Mesías que había sido prometido, del cual hablaba por boca de David, ¿no? Por boca de Moisés. Entonces, ellos se arrepintieron, y Pedro le dice que se bauticen después de haberse arrepentido para el perdón de sus pecados, y que esa promesa del perdón de sus pecados no solamente era para ellos, sino eran también para sus hijos y para todos los judíos que estaban viviendo de lejos. Para ellos también era la promesa, y había que predicarles este mensaje, ¿no? Entonces los judíos fueron los primeros que recibieron la medicina espiritual poderosa, que al entender que estaban mal delante de Dios, ni su ley lo podía salvar. Entonces quien lo salvaba era Cristo, por su arrepentimiento, por su bautismo, ¿no? Y fue Pedro el primero el que dio el mensaje. Pero también Pedro fue el primero que le dio el mensaje a los gentiles, porque había una familia llamada la familia de Cornelio, que era un centurión, en Hechos 11, del 17 al 18. Ahí también Pedro le predica el mensaje, y ellos también se compungieron de dolor y recibieron algo especial también, porque eran gentiles. Miren, si ustedes leen la historia
de cómo esa medicina llega a los gentiles, se van a dar cuenta que Dios le dio una visión a Cornelio y una visión también a Pedro, porque Pedro no quería saber nada con los gentiles. Pedro quería que se salve primero su nación, porque ese era el compromiso. Pero también decía en toda la tierra, o sea, los gentiles también. Y Dios tuvo que usar su ciencia para que entre Cornelio y Pedro, Dios medió, ¿no? Fue el medio para que se juntaran y Pedro les habla el mensaje y en ese momento que ellos estaban sentados, toda la casa de Cornelio, que eran gentiles, pero Cornelio era un adorador de Dios, entonces también vino el Espíritu Santo y ahí Pedro, donde Pedro reflexiona y se da cuenta de lo que Dios quería decirle, y él dice, entonces, ahora yo me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Si estos gentiles han recibido el Espíritu Santo como lo recibimos nosotros al principio, entonces, ¿cómo vamos a estorbar? ¿Cómo voy a estorbar? O cualquiera, para que también los gentiles reciban el perdón de sus pecados. ¿Se da cuenta? Entonces se comienza a predicar el perdón de los pecados, porque ese es el problema que tiene el mundo. Y actualmente, después de Cristo, ya están pasando como 2000 años, y cada vez que alguien se arrepiente, entonces hay gozo en los cielos. Entonces puede haber 99 arrepentidos, pero Dios quiere buscar uno más, ¿no? Y está buscando a alguien que reconozca su pecado, ¿no? Ahora, dentro del conocimiento del pecado, cuando uno ya entra a la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios donde está la medicina para el pecado, porque la gente no sabe cómo salir de su mal, y ese mal lo practica, que es el pecado. Es su ignorancia, es la ignorancia que tiene el mundo, porque cree que ellos pueden hacer las cosas a su manera, y porque ellos pueden resolver los males que tienen a su manera, y no lo pueden resolver porque eso no es el trabajo de ningún hombre, por más científico que sea o profesional. Ellos pueden dar calmantes, pero Dios, mediante su poder, es el único que puede dar el antídoto para el pecado, ¿no? Porque Pablo mismo, que es el predicador a los gentiles, que somos nosotros, él mismo dice, antes de conocer a Cristo nosotros éramos pecadores, ¿no? Y él indica un montón de pecados: la borrachera, el adulterio, la fornicación, íbamos a brujos, a hechiceros, para tratar de resolver nuestros problemas, ¿no? Pero no había solución, porque no hay solución para el alcohólico, ni para el drogadicto, ni para la prostituta, ni para el ludópata, ni para los brujos, ni los hechiceros. No pueden salir porque ese mal es espiritual. Eso solamente lo hace Dios. Dios es el único que por medio de Jesucristo puede cambiar al drogadicto, puede cambiar al pecador, al alcohólico, a la prostituta, sea el mal que sea, ¿no? Entonces uno tiene muchos males en su vida, pero cuando uno empieza a escuchar la palabra tal como es, entonces tiene un compromiso con Dios, porque Dios ya mandó a su Hijo para que sufra por lo que es el pecado ante la ignorancia de muchos líderes que lo mandaron a la muerte a Jesús siendo inocente. Es por eso que cuando usted pide perdón de sus pecados y se bautiza, su vida se limpia. Y ahora tiene que cuidarse porque la salvación es para los que perseveran. Imagínense, en el pueblo de Israel hubo iniquidad, hubo rebelión, hubo prevaricación, hubo todo eso, ¿no? Y este mensaje mismo Dios se lo dio a Daniel, que iba a curarse todo este mal de Israel en las 70 semanas. Y el remanente de Israel fue sanado de ese mal del pecado, ¿no? Como dice en el libro de Daniel, ¿no? En el capítulo 9, ¿no? Ahí hay una reflexión muy hermosa, ¿no? Entonces, pero nosotros ahora, en este siglo XXI, tenemos que predicar este mensaje porque la salvación, como le digo, empieza con el bautismo, pero hay que perseverar, porque uno puede caer también en el pecado. El pecado es un error, es una falla para los que no conocen a Cristo, y fallan, ¿no? Es un error, pero cuando su pecado es perdonado, ya uno conoce en qué ha fallado, porque ese es el pecado. Pero hay pecados
que toman otro nombre porque son más grandes, como es la iniquidad. La iniquidad es un pecado premeditado que con conocimiento del mal uno lo hace. Esa es la iniquidad, ¿no? Conociendo la palabra, aún siendo predicador, aún siendo un reverendo, un papa, lo que sea. Pero su salvación está en juego. Y muchos se dejan tentar, ¿no? Y otros premeditan el pecado, ¿no? Entonces eso se llama iniquidad. En Isaías 59:2 habla de la iniquidad de los judíos y en 2 Timoteo 2:19 habla también de los que se apartan de toda iniquidad conociendo a Cristo, ¿no? Ahora estamos en la gracia y en la gracia hay perdón. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Uno no puede jugar con Dios estando ya en la perseverancia. Es por eso de que el mal del mundo es el pecado. Y el mal de aquellos que conocen la palabra es la iniquidad. Así que mis hermanos, hay que cuidarnos, porque la palabra dice que el que está sano, que cuide su sanidad, porque aquellos que se descuidan pueden perderla. Gloria a Dios.